Adelante, aquí comienza el Gran Fondo Internacional. Grandes todos estos atletas. Gracias, son meses, semanas trabajando para que Siete Aguas sea un éxito, el sueño de toda España. Siete Aguas, un año más, hace historia. Entramos en materia en el programa, ya lo han visto, vamos a hablar de una de esas citas deportivas que están marcadas en rojo en el calendario veraniego. Se trata del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas, una carrera que tendrá lugar el 17 de agosto. César Molins, buenas tardes. Arantxa Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Más pronto de lo habitual te saludo porque Vaya vamos que a hablar sí. De la 43 edición de un recorrido, de una prueba con un recorrido espectacular. Espectacular y una prueba legendaria porque es de las más esperadas, Arantxa, en el verano deportivo en toda la provincia de Valencia, yo diría que toda la comunidad valenciana, porque realmente es una prueba, estás comentando, 43 ediciones, es la sexta prueba del circuito de carreras de la Diputación de Valencia de este año, que cumple el 25 aniversario, y vamos, que es una prueba que están esperando todos los runners para poder estar en ese recorrido que estás comentando tú, espectacular, con paisajes fantásticos. No nos lo cuentes todo ya tú, porque de ello viene a hablarnos Tony Gil, que es el director general del Gran Fondo Internacional de Siete Aguas. ¿Qué tal, Tony? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Arantxa? Tienes que fichar a César Molins como embajador. Bueno, César lo veo mucho en las carreras y la verdad es que él sabe muy bien de lo que habla. Todo preparado, ¿no? Para una carrera que se vive casi como una fiesta, ¿no? Todo preparado ya, con los nervios ya a flor de piel y nada, esperar que sea un éxito más como en años anteriores. Hasta el 14 de agosto, hemos dicho, la carrera se celebra el 17 y hasta el 14 de agosto se pueden inscribir. Hasta el 14 de agosto se pueden inscribir a la carrera. Esperamos poder llegar a una participación, mejorar la participación del año pasado. Sí que es cierto que desde que pasamos la pandemia ha habido un bajón importante en todas las carreras, pero poco a poco vamos creciendo y este año pues esperamos superar por lo menos... ¿Cuánta gente? Pues esperamos superar por lo menos 1.200 atletas, esperamos. Que ya es una buena cifra, ¿no? Teniendo en cuenta que habéis estado por encima de los 2.000 atletas. Sí, 2.500 atletas en el año 2015, era el límite y siempre hemos rondado por ahí. Esos últimos años, 2.500, 2.400. Estábamos comentando con Arantxa con el tema de que es una carrera con circuito espectacular, pero duro, porque es una de las pruebas más duras. Sí, es una de las pruebas más duras que hay en la Comunidad Valenciana. Te puedo decir que en los años 80, cuando nació esta carrera, estaba denominada como una de las carreras más duras de España, que se dice pronto. ¿Explica por qué? Claro, el recorrido de aquella época eran 20 kilómetros. Por ello yo fundé aquella carrera que era el 20K Vía de Siete Aguas, que hacía el recorrido del 20K, de los 20 kilómetros, ¿no? De 1980. Pero ahora ya la carrera no tiene nada que ver con aquella. Son 15 kilómetros, 150 metros. Me encanta lo de los 150 metros. Sí. Porque no hay que olvidarse de esos 150 metros, del mismo modo que tampoco hay que olvidarse del maratón de los 42 kilómetros, 195 metros. Eso es. Y esos 150 metros, que aunque cambiemos el recorrido, siempre intentamos que estén esos 150 metros, la verdad que es duro. O sea, decirte que en el kilómetro 2, ahí está el famoso muro, ¿no? El famoso muro, que son a lo mejor 500 metros, pero son durísimos, o sea, es una pared. Tengo una anécdota que me contaba Chema Martínez, que decía que cuando participó la primera vez en Siete Aguas, él iba delante del coche de cabeza de carrera, siguiéndolo, y se mete por un camino y se ve la pared. Y él decía, pues, ¿y ahora yo por dónde me meto, ¿no? Imagino que habrá habrá un camino que lo bordee y tal. Y dice, y cuando veo que sube el coche en primera, aquella rampa, dice, que la carrera pasaba por sí, la pared. Sí. Tony, ¿cuáles dirías que son las novedades de este año? Bueno, novedades, realmente poco más podemos dar a esta carrera, ¿no? La bolsa del corredor, como siempre, una buena bolsa de corredor,
donde el corredor cuando llegue a meta va a tener todo tipo de regalos de empresas comerciales que han querido colaborar con la carrera, desde una botella de vino, pues paquetes de productos, va a tener la camiseta, por supuesto. Y novedad de este año, que este año vamos a tener algo que yo llevaba años que quería volver a juntar en Siete Aguas, que es ver participar en la carrera a dos grandes del atletismo, como es Abel Antón y Martín Fitz, que en el año 2000, antes de las Olimpiadas de Sydney, semanas antes vino el equipo olímpico español, vino a Siete Aguas con Luis Miguel Landa, el seleccionador nacional, vinieron a correr en Siete Aguas como entrenamiento. Y este año vamos a contar con Abel Antón y Martín Fitz. Después de 24 años van a volver a correr juntos. Dos campeones del mundo. Dos campeones del mundo. Abel Antón, bicampeón del mundo. Así es. Los podemos escuchar, bueno, escuchar no, ver lo que nos cuentan. Hola corredores, este año tenemos una carrera muy especial en Siete Aguas. Es en el mes de agosto, el 17 de agosto, a las 7:30 de la tarde. Allí disfrutaremos, pues eso, de la carrera popular, yo creo que más importante en España del verano. Yo participé allí hace 24 años, justo recuerdo cuando íbamos a ir a los Juegos Olímpicos de Sydney a participar en la Olimpiada, que nos sirvió de preparación. Pero cómo no, este año vamos a ir más a disfrutar con todos los atletas populares, con todos vosotros, y yo os animo realmente a inscribiros, que lo hagáis lo antes posible y que realmente pues disfrutemos de un día deportivo en Siete Aguas. Un abrazo para todos. Hola chicos, ¿quién dijo que el verano son para las dietas? Pues muy mal, el verano es para lo que uno quiera. Yo el 17 de agosto estaré en el Gran Premio de Siete Aguas. Estuve hace 24 años, justamente antes de los Juegos Olímpicos de Sydney, y vuelvo después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Eso sí, como los Rolling Stone, los viejos roqueros nunca mueren. Ahí estaremos Abel Antón y Martín Fitz. Nada, no te pierdas una carrera de 15 kilómetros y medio con mucha ilusión, motivación y mucho ambiente. Escríbete, anímate, ahí estaremos. Los viejos roqueros nunca mueren. Qué grandes, ¿eh? Sí. Hace 24 años. Es un lujazo 24 esto, años. que estén los dos aquí. Es un lujo, es un lujo que corran los dos en la carrera. Y Martín volvió a correr esta carrera años después, pero Abel Antón es que no se llevó un buen recuerdo del Gran Fondo de Siete Aguas. ¿Por qué? Y yo creo que ahora se quitará esa espinita, ¿no? Porque va a venir a correr a disfrutarla. Bueno, pues porque le dio una lipotimia. Entró en 8ª posición. Sí que es verdad que a Siete Aguas ha venido siempre lo mejor del atletismo mundial, y le dio una lipotimia y tiene mal recuerdo. Y en el año 2009 yo lo invité a Siete Aguas, vino a Siete Aguas, pero dijo que él venía a entregar trofeos, que no lo iba a correr. Pero este año va a estar corriendo. Hay corredores míticos siempre en Siete Aguas, ¿eh? Me viene ahora mismo a la mente Luis Félix. Luis Félix Martínez, que no se la suele claro, perder. va a estar este año también, por supuesto, Luis Félix Martínez. Y Laura Méndez nos ha confirmado también que va a estar en la carrera, que Laura, si no recuerdo mal, ha ganado el Gran Fondo en 2 ocasiones, si no me equivoco, que no es fácil, ¿eh? Nos has contado antes de iniciar el programa una cosa que creo que es muy destacable, que es que el Gran Fondo Internacional de Siete Aguas también lucha por la igualdad, sí, y los premios son exactamente los mismos, tanto sí, para hombres como para mujeres. Sí, fuimos la primera carrera, yo diría en el mundo, que equiparó los premios económicos tanto para hombres como para mujeres. Antes la mujer cobraba menos esos premios, y en la actualidad en Siete Aguas, bueno, en la actualidad desde hace muchos años, Siete Aguas paga lo mismo a la mujer como al hombre. ¿Se puede decir que se paga? Sí, bueno, los premios económicos, el primero son 400 euros, el segundo son 300 y el tercero son 200. Y a eso hay que sumarle también que si tanto el hombre como la mujer baten el récord de la prueba, que es complicado, son 600 euros más. Bueno. Los premios antes, sí que es verdad que hace muchos años, hasta el año 2012 que nos salimos del calendario de la Real Federación Española de Atletismo, eran premios mucho mayores, pero
todo ha bajado, las ayudas, y bueno, pero nosotros intentamos dar esos premios. Pero 43 económicos. años ahí, año tras 43 año, años. peleando. Eso ¿En es. cuánto está el récord de la prueba? Pues el récord de la prueba lo tiene impuesto, en masculino, lo tiene impuesto el atleta, bueno, ha sido récordman de 10.000 metros, es Juan Carlos de la Osa, TT de la Osa, que es un amante de la carrera de 7 aguas, aparte la amistad que nos une. El atleta de Tarancón lo tiene en 45:38. Estamos hablando de 7 aguas. Y el de féminas lo tiene la portuguesa Marisa Barros en 52:06. Aquel año entró ella en la posición número 11, si no recuerdo mal. Ojo, que no es fácil, ya te digo, en 7 aguas. No era fácil que una mujer entrara en esa posición. Y se quedó a 20 segundos del récord que había anteriormente del recorrido antiguo. Apostáis por la igualdad, está comentando Arantxa, pero también sois pioneros en otras cosas como en el chip, en las zapatillas, ¿no? Sí, el chip, ahora ya llevan el chip en el dorsal, pero antes el chip iba en la zapatilla. Y 7 aguas somos pioneros en España en insertar el chip en la zapatilla. Sí que es verdad que 2 años antes, bueno, esto fue en el 95, en el año 92 se hizo una prueba que no era oficial en las Olimpiadas de Barcelona 92, pero en el año 1995 nosotros quisimos traerlo aquí a 7 aguas. Fuimos los terceros en el mundo, primero lo hizo Berlín, luego Rotterdam y luego 7 aguas. 6 años después lo impuso la Maratón de Nueva York. Ojo, Pioneros, y además con un recorrido increíble y todo un reto, por lo que cuentas, Toni, para los participantes. Oye, yo quiero ver la camiseta, porque me encanta el color antes de despedirte, Toni. Vamos a ver si podemos ver imágenes de esa fantástica camiseta, de esa carrera, chulísima. Sí, esta camiseta de la marca 42K Running, la cual nosotros no hemos querido ponerle mucho color, hemos querido que predomine el azul por el agua, ¿no? La abundante agua de 7 aguas, y hemos querido que predomine eso, el azul del agua, del cielo cuando se refleja en el agua, ¿no? Y por ello hemos elegido este diseño. Que no apriete el calor, ¿no? Porque la prueba es a las 7:30. La prueba es a las 7:30. Yo, 17 de agosto, Arantxa, te puedes apuntar todavía. Hasta el 14. Yo me apunto a animar, porque por lo que cuentas debe ser también un gustazo verlo y muchísima gente se acercará. Déjame que puntualice una cosa. 7 aguas es un pueblo de 1.180 habitantes. Ahora en verano pueden haber a lo mejor unas 11 o 12.000 personas. El día de la carrera se colapsa el pueblo y, según datos de protección oficial, hay cerca de 40.000 personas. El pueblo se cierra totalmente. La entrada de coches. Habrá que madrugar, pues, y disfrutar allí todo el día y después de la carrera. De 1.500 a 40.000, Qué barbaridad. 1.180. Muchísimas gracias, Toni Gil, director general del Gran Fondo de 7 Aguas. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Y bueno, que disfrutéis muchísimo y que vaya genial. Muchas gracias. Gracias a vosotros. César Molins, te quedes. Me quede, no? Te quedes. Me quede. En un momenteta publicitat i tornem de seguida.